7:59 de la noche del 10 de enero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Bueno, ya son las 8 en punto de la noche. Vamos a dar inicio mientras llega el resto de personas. Gloria al Señor. Vamos a dar inicio en esta hora. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Buenas noches a todos aquellos que nos escuchan diariamente, aquellas personas que desde hace 2 años y 10 meses estamos estudiando la Biblia ordenadamente. A las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche puntuales siempre iniciamos el estudio del Nuevo Testamento. Estamos en uno de los temas más espectaculares de la Biblia. El tema de el tabernáculo de David. Hoy es el video número 14. Desde el año pasado venimos poco a poco hablando ese tema. Muchas personas no han comprendido que la profecía de Amós capítulo 9, versículo 11 y 12 se debe cumplir. Que Dios va a restaurar el tabernáculo de David para que los gentiles puedan encontrarse con él. Y muchas personas hemos entendido a través del estudio exegético de la Biblia que no es un lugar físico, que no es un templo nuevo que hay que edificar, sino que realmente es el continuo sacrificio, es el devocional, ese donde tú te encuentras con Él todas las mañanas y todas las noches. El verdadero cristiano tiene una relación diaria, directa, personal, orgánica con su Creador. A través del BOA, Biblia, oración y ayuno, ¿verdad? Y eso es lo que hemos aprendido. Y hoy el video 14 de los videos pasados, que los pueden encontrar en Facebook y pronto en el canal de YouTube, Escuela de Formación Bíblica Integral, podemos ver que veníamos hablando del altar del holocausto. ¿Recuerdan? El altar del holocausto. Porque en estos tiempos hemos aprendido que el tabernáculo de David tiene una relación directa entre el tabernáculo que Dios le dio a Moisés, que era una sombra de lo que había de que venir, el Padre Nuestro y la armadura de Dios. Y estamos viendo cómo milimétricamente hablando se va dando uno cuenta que está todo relacionado. La puerta, por ejemplo, Jesucristo es la puerta. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. El Padre Nuestro comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, si usted no es hijo de Dios, no puede orar. ¿Qué más? Puede estar firmes en ese pensamiento. Y bueno, los invito para que vean los videos pasados. Hoy vamos a hablar, dejamos un momentico a un lado el tabernáculo de Moisés, o el tabernáculo de reunión, y vamos a hablar del Padre Nuestro y vamos a hablar de la armadura de Dios. Si miramos bien la diapositiva, ¿sí?, podemos darnos cuenta que en el punto 1 ya lo miramos: la puerta, el derecho a entrar, el Padre y estar firmes en eso. Ahora pasamos al punto 2 y ya hicimos 3 videos del altar del holocausto, ya lo explicamos. No sé si ustedes recuerdan que en los videos pasados nos dimos cuenta que todas las ofrendas y todos los sacrificios pasaban por el altar del holocausto. Cualquier sacrificio, usted puede leerlos en Levítico,
y en números los sacrificios, cualquier sacrificio tenía que pasar por el altar del holocausto. Un lugar donde usted y yo llegamos, bueno, antes eran 3 cosas, pero usted y yo llegamos ahora solo a 2. La primera era sacrificio por el pecado. Ya ese no hay que hacerlo. Estudiamos Hebreos, que ya Jesús una sola vez y para siempre hizo la ofrenda por el pecado. Nosotros no tenemos que presentar ofrenda por el pecado. Y se hacen 2 cosas más: acción de gracias y holocausto de alabanza. Y todos los días llegamos a eso, a darle gracias a Dios primero y a alabarle. Ahora pasamos ahí mismo en el segundo punto a ver la parte del Padre Nuestro que está relacionado a el altar del holocausto. Miremos la diapositiva. Punto 2, el altar del holocausto. En el altar del holocausto, en el Padre Nuestro, está la parte que dice que estás en los cielos. Y de la armadura de Dios, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos entonces a analizar primero qué es la verdad. Yadira, buenas noches. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas bien? ¿Se escucha bien? Por favor, Jorgito en Ecuador, Gladived, Alejandro, Marlecita, ¿me escuchan bien? Buenas noches. Perfectamente. Perfecto. Bueno, por allá Gladived y Alejo, ¿sí están por ahí? Estaban trabajando, estaban ocupaditos. Marlecita, muy bien, ahí nos escribió Gladived. Ojo con lo que voy a decir. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esa parte del Padre Nuestro, que es una clave, porque recuerden que cuando usted lee Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, donde se encuentra el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 9, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo esto son unos pasos que el versículo 7 que dice, el versículo 7 no podemos pasarlo por encima, y es el que nos dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ojo con esto. Ojo con esto. El Padre Nuestro no es para repetirlo. Y muchas personas piensan que por decir 10 veces el Padre Nuestro, los pecados serán perdonados o la falta será perdonada. No es cierto. El Padre Nuestro son unos pasos. Por ejemplo, Padre Nuestro, esa frase ya la estudiamos y analizamos la profundidad de llamarle Padre a Él. Ahora estamos en la parte que estás en los cielos, y ahí recibimos la verdad para ceñirla a nuestros lomos. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es de etimología. Yadira, ¿qué es la verdad para ti? Defíneme la verdad. Me gustaría que pudieran definir la verdad, porque cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos de derecho, de jurisprudencia canónica, la verdad cambia. ¿Qué me dice Yadira para ti? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo me definirías tú la verdad? Yadira, ¿me escuchas? ¿No me escuchas? No te oigo, Yadira. Ok. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Y la verdad es que Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros. Entonces nuestros pecados, el Padre lo envió. El Padre que está allá en los cielos, porque, o sea, bíblicamente lo que hemos estudiado y lo que la Biblia nos habla es que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Bueno, Para que présteme atención a lo siguiente. En el mundo, estoy hablando de la academia, las universidades, los colegios, voy a hablar de la filosofía, de los griegos, de las personas que se sentaron a pensar y a hacer la ciencia, por ejemplo.
Cuando ellos hicieron las cosas, lo primero que definieron fue que la verdad es relativa. Oído, estoy hablando de la definición del mundo, no la definición de la Biblia que nos acaba de hablar Yadir. La definición del mundo es que la Biblia es relativa y que la verdad es relativa y no es absoluta. Para los filósofos, la verdad no era absoluta. Entonces, cada persona estaba en la necesidad de investigar la verdad, y ahí apareció la ciencia. Cuando las personas se fueron a mirar, bueno, por ejemplo, dicen que esta persona no tiene sanidad por X o Y motivo, y la otra persona se cuestionaba, ¿eso será verdad? Yo creo que no, y empezaba a investigar. Y lo primero que los científicos, o no hablemos de los científicos, hablemos antes de los científicos, que fueron personas pseudocientíficas, esa es la palabra exacta, casi científicas, como decían, por ejemplo, que las enfermedades nacían del humor de las personas. Entonces que había un humor amarillo y le daban colores a los humores. Para los que no saben de ese tema, de ahí es que parte la historia de los temperamentos. ¿Cuántos de ustedes han leído un libro de Tim LaHaye llamado Los temperamentos sujetos al Espíritu Santo? Ese libro toma lo que los griegos se enseñaron y lo trae a la Biblia, que no se debía hacer. Y ese libro dice que nosotros tenemos unos temperamentos, que hay uno melancólico, flemático, colérico y sanguíneo, según ellos. Así comenzó la ciencia. Entonces las personas comenzaron a decir que para sacar ese humor, ese temperamento que le estaba haciendo daño, ¿cuántos de ustedes recuerdan las sanguijuelas? Entonces le ponían sanguijuelas a las personas para que la sanguijuela absorbiera ese mal humor. ¿Sí me hago entender? Un día alguien dijo, no, pero eso no es tan cierto, y se puso a hacer otro invento, otro hizo otro descubrimiento, otro hizo otro experimento, y así sucesivamente las personas fueron descubriendo hasta el momento en que llegaron a aprender cómo manejar las enfermedades de los seres humanos. Madre, Dios te bendiga, muy buenas noches. ¿Están por ahí los demás? Se me fueron, no veo a nadie con la cámara prendida. Bueno, la verdad, según el mundo y los griegos, es relativa, no es absoluta. Y ahí chocamos nosotros con el mundo. Ese es el primer choque que tiene un cristiano con el mundo. Para nosotros, dígame, Marrecita, si estás por ahí. ¿Dónde anda? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me oyen bien, verdad? ¿Sí se oye bien? Ok, eso es lo que me interesa, que se oiga bien. Cuando el cristiano se encuentra con el mundo, va a haber un choque filosófico, va a haber un choque doctrinal, porque para el cristiano la verdad no puede ser relativa. La verdad debe ser inmutable, debe ser absoluta. La verdad no puede ser coaccionable. ¿Por qué? Si la verdad cambia dependiendo de las circunstancias, dejaría de ser verdad. Debe existir la verdad como tal, inmutable, para que todos nosotros podamos vivir. Por eso hoy tenemos en decadencia una sociedad como la nuestra, que se levanta tanto filósofo pensando que se debe gobernar de una manera, comienzan a gobernar y dentro de unos años nos damos cuenta que todo eso era un error. ¿Estamos? Por ejemplo, vamos a leer un momentico, si son tan amables, Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4. ¿Quién puede leerlo? Estamos hablando de la verdad, que la verdad no debe cambiar. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? Un saludito muy grande a la hermana Marelis.
Segunda de Corintios 11:4. Léelo, por favor. ¿Qué dice? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Nótese, y pienso que en nada. Nótese entonces que en la iglesia primitiva había un problema. ¿Cuál? Que había gente que venía predicando un Jesús que no era el que conocían, o un espíritu que no era el que conocían, o un evangelio que no era el que conocían. ¿Y qué pasaba con la iglesia primitiva? Lo toleraban. ¿Por qué? Estamos hablando de los griegos, estamos hablando de la iglesia en Corinto, una población griega, que ellos pensaban que todo era relativo. Entonces me vienes hablando de un Jesús como el que se predica hoy, un Jesús que acepta cualquier clase de aberración sexual, que Él te ama tanto que te va a aceptar como quieras. Ese Jesús no es el de la Biblia. Mire que hoy la iglesia ha aceptado a un espíritu que no es el verdadero Espíritu Santo. Entonces la iglesia se fue tras de las sensaciones y de las emociones, pensando que si los vellos del cuerpo se erizan, ahí está el Espíritu Santo. Que si hablan palabras raras, glosolalia es el nombre, que si dicen palabras trabadas, entonces eso es hablar en lenguas. No se han leído 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué pasó? Que por no entender que la verdad nunca cambia, entonces entraron doctrinas falsas dentro de la iglesia. Y ese es el problema de hoy. Hoy, por ejemplo, hay personas que piensan que ir a la iglesia, estar en el culto los domingos, los martes, los jueves, cantarle a Dios, ofrendar, diezmar, ya con eso tengo. Y ese es un grave error. Porque cuando entras a la palabra, lo primero que aprendes es que muchos hicieron eso en la Biblia y aún así se condenaron. Un caso, el de Simón el mago, que se bautizó, que caminaba con los apóstoles, pero cuando se encuentra con Pedro, Pedro ¿qué le dice? Tu alma está en tinieblas. Tenemos el caso de la iglesia de Éfeso. Pablo llega, capítulo 19 de Hechos, llega Pablo, aparece la iglesia, hola, ¿cómo están? ¿Ya se bautizaron? Sí, ya nos bautizamos. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta ¿cuál es? Espíritu Santo, ¿y eso qué es? No, y dice el texto, no tenemos idea de qué es el Espíritu Santo. Y el problema es que cuando tú entras a la Biblia, lo primero que aprendes a leer la Biblia es que necesitas nacer de nuevo. Puedes haber ido a la iglesia juicioso, puedes haberte portado muy bien, pero si no naciste de nuevo, si no recibiste el Espíritu Santo, no eres salvo. Tus pecados no han sido pagados. ¿Por qué? Porque el día en que el Señor con su sangre limpia nuestros pecados, recibimos ¿qué? El Espíritu Santo. Mire Gálatas, vayámonos para Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Esa era la iglesia de Corinto, la anterior. Ahora mire que Pablo le tienes que escribir a la iglesia de Gálatas. Versículo 6 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nótese. Pues esto, Hasta ahí, madre, gracias. por favor, que lo compre. Hasta ahí, madre. Dios. Hasta ahí. Nótese algo. El énfasis que Pablo hace en que no hay otro evangelio. Y lo dice 2 veces y repite la palabra anatema 2 veces. ¿Cuál es el problema? Que por falta de doctrina se nos ha metido un evangelio que no es cierto. Que la gente piensa que hay que tener la falda larga. Que la gente dice no puedo tener arete. Y a eso le tienen un nombre, le llaman la senda antigua. Y utilizan un texto en la Biblia, ¿sí? Ir y buscar las sendas antiguas. Y a eso le llaman senda antigua, falda larga, cabello largo, no se puede maquillar, no puede tener aretes, cadenas, manillas, anillos, nada. Y cuando usted se va a la Biblia y lee Ezequiel capítulo 16 y se da cuenta que Dios a su amada le pone aretes, le pone zarcillos, cadenas de oro, le pone un piercing en la nariz, la cosa como que cambia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué evangelio estamos predicando? Para los que no saben, la senda antigua no es legalismo. La senda antigua es caminar de la mano de Dios, como caminó Adán, como caminó Enoc, como caminó Abraham, Isaac, Jacob. Esa es la senda antigua. Hombres y mujeres que caminaban diariamente con Dios. ¿Me hago entender? Entonces, Gálatas, la iglesia en Galacia y la iglesia de Corinto y la iglesia también de Éfeso, de Filipos, todas tenían un problema. ¿Cuál? Estaban recibiendo un evangelio falso. Estaban recibiendo un evangelio de obras. Y cuando uno llega a la Biblia, qué bonito, y le doy gracias a Dios por eso. Cuando empezamos a leer la Biblia, lo primero que aprendemos es que no somos una religión. Usted no necesita ningún rito para ser salvo. No necesita ningún dogma de fe. Usted aquí no tiene nada de religión para que usted pueda ser salvo. Todo lo que hacemos no es para ser salvos. Todo lo que hacemos es porque ya somos salvos. ¿Por qué venimos a estudiar? Ninguno de ustedes viene a estudiar para ser salvo. Precisamente usted viene a estudiar porque ya es salvo, ahora que necesita crecer en Cristo, pero ya usted es salvo. Usted le pregunta, por ejemplo, a los adventistas, le pregunta a los católicos, le pregunta a los mormones, le pregunta a los testigos de Jehová, y todos ellos le van a decir que todavía no son salvos. Los adventistas, por ejemplo, están esperando el juicio final. Los católicos te dicen que con buenas obras se compra el cielo. Los mormones te van a decir que si tú cumples a cabalidad las leyes de tu Dios, vas a llegar a ser un Dios. Porque el Dios que nosotros tenemos antes era una persona que cumplió las leyes del Dios de él y del Dios papá y mamá. No, eso es una locura. ¿Y qué pasa? Acabamos de leer, les trajeron otro evangelio. Coja un libro del Mormón, lea la carátula. Otro testamento. La palabra evangelio o testamento es la misma palabra en griego. Y los mormones tienen otro testamento que Jesús dijo que fue a predicar a las Américas. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, imagínense este cuento. El primer cuento es que en el año, póngale usted 500, 600 aproximadamente, cuando Nabucodonosor estaba conquistando Judá y se estaba llevando preso en el tiempo de Jeremías, el rey, un hijo del rey Sedequías, cogió un barco y con una brújula mágica, 600 personas aproximadamente llegaron a América. Cuando eso me lo dijo el mormón, yo le dije un momentico, ¿cómo así?
Entonces los primeros en descubrir América fueron los israelitas. Bueno, me cambió la conversación. Me dijo, no, espere, que cuénteme la historia. Me estaba contando la historia. Entonces ellos fueron los que llegaron a América y ellos poblaron América, y los aborígenes indígenas de América, los Sioux, los Apache, todos esos indígenas de América, tanto del norte como centro y sur, todos descienden de Israel, según el cuento de ellos. Cuando usted se va a la ciencia y le hacen un examen al ADN mitocondrial, se dieron cuenta que los aborígenes indígenas desde el norte hasta la Patagonia, al sur de América, ninguno tiene sangre de Israel. Todos provienen de los asiáticos. Por eso ellos tienen ojos rasgados, porque por el lado de China, por la parte se me olvidó, por el polo norte es donde realmente entraron los asiáticos y colonizaron América. Ellos fueron los que lo descubrieron. Entonces imagínense otro evangelio de Jesús, y que Jesús cuando murió le vino a predicar a los indígenas aborígenes. No, mejor dicho, uno queda como azul. ¿Qué sucede? Y mi pregunta es a todo mormón: ¿de verdad usted se come ese cuento? ¿De verdad usted lee el libro del Mormón y dice que es más perfecto que la Biblia? Cuando usted busca Alma capítulo 7 versículo 10, Alma es un libro del libro del Mormón que dice que Jesús nacería de una virgen y que nacería en Jerusalén. Esa es la profecía en ese libro. Pues ese libro se equivoca, porque Jesús no nació en Jerusalén. Pero es que Belén quedaba cerca. Belén queda casi a 10, 12 kilómetros de Jerusalén. Belén no es Jerusalén. Son dos cosas diferentes. ¿Qué pasa? Estamos hablando de la verdad. La verdad tiene que ser absoluta. La verdad debe ser inmutable. La verdad no puede ser relativa. Y no es que Marle, Luz Dari tienen una verdad y yo tengo otra. No, eso no existe en Jesucristo. Vamos un momentico a Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 12, 13, 14. Ya les voy a decir cuál exactamente. Efesios 4, leámoslo desde el versículo 11. ¿Quién lo lee, por favor? Efesios 4, 11. Efesios 4, 11. Sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean como astucia las artimañas del error. Hasta ahí. Nótese que Jesucristo él mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la finalidad? Que cada uno de nosotros sea perfecto para hacer el ministerio, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe, a una sola verdad. Por eso la hermana Yadira al inicio decía la verdad de Jesucristo. Mire, los filósofos se mataron la cabeza buscando la verdad. Por eso se inventaron las ciencias, se escribió la historia. Por eso se hicieron tantas cosas antiguamente.
en busca de la verdad. Y nunca se dieron cuenta que todo el mundo ha dicho yo tengo la verdad. Gautama Buda dijo ya conseguí la verdad, ya estoy iluminado. Y muchas personas podríamos hablar de grandes filósofos que dijeron saber la verdad. Pero hubo una sola persona en la historia de la humanidad que no dijo yo sé la verdad. Él dijo yo soy la verdad. ¿Quieres conocer la verdad de tu vida? Conoce a Jesucristo. En Él no hay mudanza. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Ese Jesús que vino hace 2000 años sigue siendo el mismo de hoy. ¿Cómo entonces puede haber congregaciones que cambian la predicación para adaptarla a los nuevos tiempos? Yo siempre, y no me cansaré de decirlo, siempre lo voy a repetir. Nosotros estamos enseñando lo que se enseñó hace 2000 años, nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. No me venga con doctrina nueva. Por eso Efesios, mire lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. ¿Cómo es un niño? Un niño es inocente. Y un niño en un parque, viene una persona, le da un dulcecito y le dice vámonos, y el niño se va. Un niño ve a una persona con un perro y por seguir el perro tan lindo, se va con esa persona. El niño no tiene idea. Y así sucede con el cristiano de hoy. El cristiano de hoy aparece cualquier corriente que parece como interesante y ese es el Espíritu Santo que hay que sentirlo. ¿Y qué sucede? Esas iglesias cada vez van de peor en peor. ¿Cuántas personas llevan 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y nunca salen de los rudimentos? En Hebreos capítulo 5, capítulo 6, no me acuerdo bien, dice debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía es necesario que se les hable de los rudimentos. El que toma leche es un niño, ya es hora de crecer. Y muchas personas llevan años en el evangelio y se aburren de ese evangelio falso. Pero qué bonito cuando usted comienza a entender y a leer la Biblia. Y cuando viene el Espíritu Santo a tu vida y te la enseña, ya tu vida cambia, ya no es la religiosidad de antes. Ahora tú vives contento, alegre, feliz, dichoso. ¿Por qué? Porque estás conociendo a un Dios vivo. No un Dios teórico, no un Dios de conocimiento de letra, sino un Dios que se volvió parte fundamental de mi vida. Yo pensaba esto, ¿por qué venimos a orar? ¿Para qué? ¿Qué gano con orar? Y estaba escuchando en la tarde una disertación acerca de la educación. La educación que nos están dando hoy es una educación de mentira, porque la educación de hoy, y hablo del nuevo gobierno colombiano, que trae el estado de benefactor o el estado de beneficencia. Ya el Estado de Derecho se acabó, ese ya no existe. Ahora el progresismo trae el estado de sentirse bien. Y la educación ahora se basa... ¿Qué dice Yadira? Estado de bienestar. El estado de bienestar, sí, gracias. Ahora la educación está basada en que el individuo, la persona, sea feliz. Y escuchaba yo esta tarde a unos filósofos hablando acerca del tema y un matemático llegó y dijo, esa es la mentira más grande del ser humano. Porque el ser humano es infeliz por naturaleza. El ser humano lo que hoy le hace feliz, mañana ya no lo quiere. ¿Verdad o no? Madre, ¿qué quieres decir, por favor? Es infeliz e insaciable.
Gracias por esa palabra. Por ser insaciable es que nunca está contento. Entonces arman una familia y arman una familia enamorados. Ay, tan lindo, ¿no? Eso quieren estar agarrados de la manito todo el día y caminar. ¿Qué pasa en 5 años? Ya no se quieren ver. Ah, es que se nos acabó el amor. Y aparece la Biblia y dice, no, señor, eso es falso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Pero yo la amaba. No, usted no la amaba. Usted se amaba usted mismo cuando estaba con ella, que eso es diferente. Es una canción de Ricardo Arjona. Tú no me amas. Tú te amas a ti misma cuando estás conmigo. ¿Qué es lo que la persona ama? La relación que tiene con el otro. Y cuando esa relación se deteriora, cuando ya me empieza a poner reglas, entonces, next, siguiente, vamos para otra. Y esta persona que hoy escuchaba en la tarde decía, el problema es que la educación no está basada en la felicidad. Precisamente, ¿qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 11? Busquémoslo, por favor. Y es lo que muchos aprenden apenas llegan a la escuela. Lo primero que se les enseña apenas llegan a la escuela. No hacemos las cosas por gusto, las hacemos por obediencia. ¿Qué dice Hebreos 12:11, por favor? Hebreos 11:2. 12:11. Por la cual 11:2. Por No. la cual también. No. Bueno, ahí no va a poder. Ajá, al revés. No, la niña no te va a dejar. Era al revés. 12:11. ¿Quién lo tiene, por favor? Yo lo tengo. Dale, por favor. Entonces, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Y ahí es donde comienza la verdad. La verdad comienza con algo que no nos gusta. ¿Y qué es lo primero que aparece en el Padre Nuestro? Padre Nuestro, ¿qué qué? Que estás en los cielos. Y ahí comienza la verdad. ¿Cuál? Él está en los cielos, tú eres un simple mortal. Y empieza a haber una diferencia entre Él y nosotros. Esta mañana hablábamos de la neurolingüística. Esta mañana en la enseñanza les estaba mostrando a ustedes cómo hoy hay cristianos que piensan que las palabras tienen poder. ¿De dónde parte eso? De creer que nosotros somos dioses. Entonces lo que yo diga y declare con mi boca, eso se va a hacer. A eso le llaman decretar. Y eso no es cierto. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Nada más. Esa es la que puede cambiar corazones, no tu palabrería ni la verborrea que tengamos. La única que necesitamos es la de Dios. Vas a hablar y quiere que la gente se convierta, deja de estar usando filosofía, de estar usando fábulas y cuentos y predica la palabra. Y a través de la palabra las personas van a cambiar. Pero si tomamos un púlpito y no hablamos la palabra de Dios, sino palabra nuestra, mi testimonio, lo que yo he vivido y lo que yo creo, no se van a convertir. Puede ser que se emocionen por un rato, pero no va a haber una conversión. ¿Por qué? Porque tus palabras no tienen poder. Usted puede sentarse durante un año enfrente de un banco y decir, yo declaro y decreto que ese dinero es mío, yo declaro y decreto que ese dinero viene a mí, y no va a suceder. Pero si usted entiende y conoce la palabra de Dios y empieza a hablar lo que ella dice, sí va a suceder. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3, ¿qué dice? 2, 3 y 4.
Santiago capítulo 4, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 4, 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Más? Bueno, hasta ahí. Oh almas adultas. Hasta ahí, gracias, madre. Codiciáis. Y entonces tenemos cristianos que llevan 10 años pidiendo algo y no reciben. Y yo tengo fe. Y creen que tener fe es comerme el cuento. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Que cuando nos fuimos a la Biblia a leer qué era fe, nos dimos cuenta que fe no es creer. Fe es creer lo que Dios dijo en su palabra que había que creer. Y tenemos cristianos que están, ¿cómo se le dice?, frustrados. Porque llevan años pidiéndole a Dios una cosa y Dios no se las ha dado. Pero yo creo y yo declaro y yo decreto, y le enseñan eso, ¿no? Declárelo, decrételo y recíbalo. Y la persona piensa que con fuerza va a obtener lo que pide. ¿Y qué dice Santiago? Pedís y no recibís, ¿sabes por qué? Porque pides mal. ¿Cómo así? ¿Hay una manera para pedir las cosas? Sí. Eso es lo que estamos estudiando. El tabernáculo de David te enseña cómo orar, cómo vivir, cómo caminar para recibir lo que tú quieres. Pablo tenía una enfermedad llamada el aguijón de la carne, 2 Corintios 12. Y Pablo le oró 3 veces al Señor. Y en la tercera, Dios le dice: no me vuelvas a orar, no te voy a sanar. ¿Cómo? ¿No me vas a sanar? No, imagínense, Pablo no se puso a llorar. Pablo no se puso a pelear. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo: bueno, no lo voy a sanar. ¿Por qué? Porque esa enfermedad es para que su ego no crezca y se crea más que los demás. Decida. O le quito la enfermedad y se pierde, o le dejo la enfermedad para que usted siga siendo salvo. ¿Usted qué me dice? Y usted lee 2 Corintios 12 y dice, vamos a leerlo un momentico, por favor. Vamos a leerlo. 2 Corintios capítulo 12. Para que vean por qué Dios no sanó, ¿sí?, a Pablo. Versículo 7 al 9. ¿Quién lo lee, por favor? Amén, yo lo leo. Dale, hermano Jorge. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces nótese que dice que le dio un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que la grandeza de las revelaciones que Pablo tenía, porque es que Pablo, el apóstol Pablo, dicen, ¿no?, que es el apóstol más grande. No es cierto, porque nadie es más grande. En Cristo Jesús no hay uno más grande que otro. Solo que Pablo es el predicador de los gentiles. Pedro es el predicador de los de la circuncisión.
Y si hablamos de grandezas, pues yo sí sé que Pablo trajo unas revelaciones muy importantes, por ejemplo, la revelación de que es la iglesia. Pero no sé si podamos decir, ya lo de la palabra madre, que Pablo es el más grande, porque yo creo que Juan al escribir Apocalipsis también es muy importante. Entonces no podemos decir eso. Pero Pablo, para que no se le creciese el ego, Dios le mandó el aguijón de la carne y le dijo: no me vuelvas a orar, no te lo voy a quitar. Madre, ¿qué quieres decir? Hablando de Juan el Bautista, el Señor dijo: entre los nacidos de mujer no ha habido otro más grande. Y él no hizo, humanamente juzgando, no hizo mayor cosa. Humanamente no era gran cosa, era verdad. Humanamente, ¿y cómo vestía? No, él no tenía Dolce Gabbana. él no andaba en perfumadito. Se vestía con vestiduras de silicio. ¿Qué comía? Yo antes de estudiar bien la Biblia, yo pensaba que Juan el Bautista comía muy bien, porque langostas y miel. Entonces langosta en mi cerebro, como yo estoy en la costa, pensaba que langosta era la langosta que sirven aquí de bar, y no, la langosta es el saltamonte. Él comía saltamonte y miel. Humanamente hablando, no era gran cosa, pero la Biblia dice que entre los nacidos de mujer, él era el más grande. La primera, hoy comenzamos a hablar de la verdad. Y lo primero que tenemos que entender de la verdad es que la verdad no puede cambiar. La verdad no puede ser relativa. No es cierto que usted tiene una verdad y que yo tengo otra verdad. No es cierto, pastores que me oigan, que el uno piensa en la pretribulación, que el otro piensa en la tribulación y el otro piensa en la postribulación. ¿A qué me refiero? Al paso, al arrebatamiento. Entonces hoy hay gente que pelea y dice: es que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Y otro se levanta y muestra que el arrebatamiento es después de la gran tribulación. Y otro viene y se levanta y dice: es que el arrebatamiento es mientras la gran tribulación. No, mejor dicho, eso hay un sancocho. ¿Me hago entender? No puede ser verdad. Eso no puede ser cierto. Lo primero que quiero enseñar hoy es que la verdad es absoluta. La verdad nunca cambia. La verdad no se modifica. Y lo segundo que quiero terminar enseñándoles hoy, que faltan 13 minutos para terminar, es que la verdad, oído, la verdad está ligada a la virtud. Présteme atención. La verdad está ligada a la virtud. Por eso por allá el apóstol Pedro dice: a la fe añadirle virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio amor fraternal, y al amor fraternal piedad, y a la piedad, bueno, en fin. ¿Qué es virtud, Marta Zafra? Micrófono, por favor. Una capacidad especial que tenga la persona para hacer algo bien. ¿Virtud? Sí, para hacer algo bien. Bueno, aquí tengo Sí. capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Disposición habitual para hacer el bien. La verdad está relacionada con la virtud porque la verdad es buena para nosotros. ¿A dónde voy? Esto ya es pura filosofía. No, creo que está mal dicho filosofía. Esto es pura doctrina bíblica. Una cosa es la realidad, lo que es cierto, y otra cosa es la verdad.
No confundamos la realidad con la verdad. Ojo con esto que voy a decir para no volvernos un 8. Marlecita, ¿estás por ahí? Luz Dari, Gladibet, Jorgito, Edelmira, Yadira. Sí, aquí estamos. Póngale aquí. Aquí estoy. Póngale aquí. Aquí estoy. La verdad está ligada a la virtud. Si la verdad no está ligada a la virtud, entonces no es verdad, es una realidad, pero no es verdad. ¿Por qué los filósofos se volvieron un 8? Porque no diferenciaron la realidad de la vida con la verdad. Por ejemplo, es verdad que Garavito, el monstruo de los Andes, creo que así se le llamó, violó 191 niños y ahorita está en la cárcel. ¿Eso es verdad? ¿Qué me dicen ustedes? Eso es la realidad. Esa es la realidad. Pero eso no es verdad, porque eso no puedo enseñárselo a los niños. No está ligada a la virtud. Es cierto, sí pasó, es real, pero no es una verdad. Madre, ¿qué quieres decir? Es que cuando dijiste que eso no es verdad, porque eso no, de ahí en adelante no pude escucharte. Garavito violó 191 niños y está en la cárcel. ¿Eso es verdad o no es verdad? No, eso es realidad, sí, pero después cuando dices no es verdad, ¿por qué? Porque no está ligada a la virtud. No puedo enseñarle a mis hijos eso. ¿Qué es lo que espérate que se mueve el celular y suena feito. Lo que los griegos, lo que los de la academia, los filósofos, y no solo los griegos, los filósofos antiguos, al ponerse a pensar y definir la verdad, no entendieron. La verdad tiene que estar ligada a la virtud. ¿Para qué? Para que sea algo positivo a nuestra vida. Una cosa es la realidad. La realidad de este mundo es que hay gente muy mala. La realidad de este mundo es que están matando porque sí. Me miró feo, tome su puñalada, su tiro, pero eso es una realidad, pero no puedo llamarlo verdad, porque no está ligado a la virtud. Y cuando hablamos de la verdad, hay un solo ser humano en la historia, ningún otro, solo uno, que fue verdad toda su vida. Si usted se va a mirar la vida de Gautama Buda, si usted se va a mirar la vida de Mahatma Gandhi, la vida de María Teresa de Calcuta, usted se va a dar cuenta que ellos, por cosas naturales de su vida, pues tenían sus pormenores. Hay cosas que hicieron, hay cosas que dijeron que no estamos de acuerdo. Pero cuando usted analiza la vida de Jesús, dejando a un lado la religiosidad, la rabia, el ateísmo, cuando usted mira la vida de Jesús, usted se da cuenta que Jesús fue un hombre sin tacha y sin mancha. Que después de eso vino otra gente a hablarnos de un Jesús diferente, vaya y venga. Pero el verdadero Jesús que caminó entre los hombres, no hay nada malo que decir de él. ¿Cuántos han leído el relato de Pilatos? Cuando Pilato entrevista a Jesús. Y me llama la atención que Pilato le habla de filosofía a Jesús. Y Pilato le dice: ¿tú eres el rey de los judíos? Y él le dice: eso lo has dicho tú. Y le dice: ¿por qué no me hablas? Porque Jesús guardaba silencio. Pero ¿por qué no me hablas? Yo puedo sacarte y darte libertad. ¿Y sabe cuál fue la expresión de Jesús? Nada le es dado al hombre bajo el cielo que no provenga de allá. La autoridad que usted tiene no es suya, se la dio mi Padre.
Y llega y Pilatos da una, ¿cómo decirlo? Una expresión impresionante. Dice, ¿cuál es la verdad? Y se da media vuelta y se va. ¿Saben algo? Pilatos nunca se dio cuenta que la verdad estaba frente a él. Cuando usted analiza y un juez de la República analiza lo que le hicieron a Jesús, lo primero que se dan cuenta es que hay una injusticia, porque no había ninguna razón por la cual matar a Jesús. Solo que Pilato quería quedar bien con el pueblo judío. Y hoy, después de mucho tiempo, ya vemos que historiadores como Plinio el Viejo, Plinio el Joven, Plutarco, Flavio Josefo escribieron que Pilato crucificó a Jesús. ¿Saben por qué? Porque se había gastado el dinero del acueducto y el emperador romano había decidido que el acueducto tenía que entrar y Pilato se gastó este dinero. Esto que le estoy diciendo está en la historia. Y como el emperador iba a mandar a su cónsul, entonces Pilato habla con los judíos y los judíos le dicen, le damos la platica para el estanque, para el acueducto, pero el estanque mayor pasa por el templo, lo pone ahí. Y los judíos tenían agua. Entonces estaba amenazado Pilato. O usted hace lo que le decimos, o le mandamos una cartica al emperador contándole lo que usted hizo y otras cositas más que hizo con unos estandartes y que se puso a decir cosas que no eran contra el emperador. Pilato, por miedo, crucificó a Jesús. Ese es el problema. La gente no quiere conocer la verdad. La verdad es inmutable, y la verdad está ligada a la virtud. Mi primera pregunta a todos ustedes para terminar hoy: ¿ustedes viven en la verdad? Nótese que ceñidos los lomos con la verdad. Miremos un momentico la diapositiva. El cinturón romano, para los que no saben, cinturón, perdónenme acá. El cinturón romano, mírenlo, era así. Mírenlo. ¿Sí lo ven? Y tenía cosas metálicas pesadas. ¿Por qué? Porque era una falda. ¿Sí lo ven? Díganme por favor, ¿lo logran ver? Sí. Era una falda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Que cuando ellos iban a la guerra, necesitaban tener el cinturón, porque al correr, obviamente se le iban a ver las vergüenzas. Entonces el cinturón romano mantenía la falda abajo. Muchos pueblos que tenían túnicas largas perdían la guerra porque a la hora de correr no podían. Y habían otros que se recogían la falda y la metían entre las piernas y mientras hacían el nudo el enemigo los mataba. Los romanos eran ágiles y tenía el romano que tener el cinturón. Y ese es el cristiano de hoy, que si no tiene un cinturón de la verdad, tarde o temprano las vergüenzas se le van a ver. Mire, mis amados hermanos, podemos jugar a ser cristianos. Podemos, por ganas de estar con el combo y pasarla bien y ser aceptados, llevar una vida doble. El problema es que tarde o temprano, como no tienes puesto el cinturón de la verdad, las vergüenzas se te van a ver. Y se te van a ver cuando salgas a la guerra. Cuando haya un problema y tengas que salir, no tienes puesto el cinturón de la verdad, entonces se te van a ver las partes nobles delanteras y traseras. Imagínense a un guerrero yendo a pelear y que se le vea todo, pues anda más preocupado por taparse que por estar peleando. Ese es el cinturón de la verdad.
¿Cuántos de nosotros tenemos un cinturón de la verdad puesto? Un cinturón real, un cinturón serio. Y los invito a todos a alejarse de la mentira, que ese es otro tema que lo veremos después. Hoy terminamos aquí hablando de qué es la verdad. La verdad primero. Mañana seguimos con el tema de la verdad. Pero la verdad primero es inmutable. 2. La verdad está ligada a la virtud, a las cosas buenas, a las cosas positivas. Ahora, si alguien me dice, pero es que yo tengo otra verdad, entonces yo le respondo, eso no es verdad. ¿Qué es? Su opinión, que es diferente. Usted opina así, esa es su opinión, usted cree que es así, pero tenemos que ir a buscar la verdad. Y ahí nació la ciencia, cuando la gente opinaba y se iban a investigar si era cierto lo que opinaban. Y ahí, bueno, ya para terminar, no vamos a hablar de los sofistas, que son los anteriores a la filosofía, y bueno, otro poco de cosas más. 9:01 de la noche, vamos a descansar. Los invito mañana a que lleguemos como siervos de Dios a orar, a agradecerle al Señor, recordando la verdad, que Jesús murió en la cruz por nosotros y que el Padre está en el cielo. Gracias a Jesús podemos llegar. Mañana hablamos de eso, ¿ok? Para los que están en Facebook, Dios les bendiga.